Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la ciencia, conocimiento verificable. Nuestro grupo está conformado por José Daniel Cabarcas, Valentina Cardona, Valeria Cardona, Juan Miguel Durán y mi persona Camila Cuadrado. Bueno, para que tengan en cuenta lo que vamos a estar hablando en la presentación, primero daremos una introducción con el significado de ciencia y los diferentes tipos de ciencia que hay. Después vamos a hablar sobre la ciencia versus el dogma, sus diferencias y por qué es tan importante para esta presentación que les vamos a hacer. Vamos después a hablar de los criterios de la verdad. Luego tendremos un mapa conceptual teniendo en cuenta las características de la ciencia y cómo lleva estos hasta el método científico. Después vamos a profundizar en dos conceptos, el de veracidad y verificable, y lo van a explicar. Y después nombraremos unas características de la ciencia que, por lo que son tan redundantes por el nombre, solamente se van a explicar un poco y a nombrar. Y por último, daremos una conclusión sobre lo que hemos visto. Bueno, los autores que vamos a estar tomando hoy son Descartes, David Hume, Kant y Mario Bunge. El último es del que vamos a nombrar mucho más de lo que estaremos hablando y de la que se basarán la mayor de las características de la ciencia que vamos a nombrar ahorita. Bueno, entonces, introducción de la ciencia. Tenemos dos tipos de ciencia, la ciencia formal y la ciencia fáctica. La mayor diferencia entre la ciencia formal y la fáctica es el pensamiento en el que se basan. Por ejemplo, la ciencia formal se basa en un pensamiento racional, todo lo que tiene que ver con la razón, con lo que el ser humano sabe y puede llegar a conocer. Esto busca usar la lógica y las ciencias como las matemáticas, la química, algo que sea teórico y que se pueda verificar de forma mucho más fácil, por decirlo así, porque no necesita de una experimentación. Y todo esto usa los conocimientos aplicados, como ya los dije, como la matemática, la química, la física. Tenemos la ciencia fáctica, que es todo lo contrario a la ciencia formal, porque no se basa en un pensamiento racional, sino que se basa más en un pensamiento empírico, todo lo que tiene que ver con las experiencias de las personas y cómo interactúan con los alrededores. Entonces, trata todo lo que tiene que ver con entes materiales, los objetos, lo que uno puede ver a través de los sentidos, apoya la experimentación, como lo dije anteriormente, y se adecua a la situación. Esto quiere decir que es como un molde y se moldea a todo lo que tiene a su alrededor y trata de entenderlo por forma racional, pero más teniendo en cuenta las experiencias que tengan con ese objeto o con una situación en específico. La ciencia es un acercamiento a la verdad por medio de pruebas, pero no siempre llegamos a captar esa verdad, pero podemos acercarnos a ella. Muchos filósofos creen que para hallar la verdad hay que someterla a pruebas y comprobar su veracidad, pero hay verdades que no pueden ser comprobadas por más pruebas que se les hagan. Un ejemplo de ciencia es la que utilizamos en actividades aplicadas a un objeto de investigación o usando el método científico para resolver problemas y ahí llegar a una conclusión y verdad. Por otro lado, el dogma es cerrado. Es una opinión sin comprobación en la que no se exige una verificación científica. Solo se supone que es verdad. Un ejemplo de dogma es la existencia de Dios y Jesús, la profesión de fe y la oración. Criterios de la verdad. Para la mayoría de personas, incluyendo los científicos, creen que la manera correcta de decir el valor de algo es ponerlo a prueba. De estos criterios salieron muchas formas para hallar estos criterios de verdad. Uno de estos sería el dogma. El dogma, por definición, dice que algo no necesita ser confirmado, no exige ninguna verificación, pero es verdadera. Sencillo. La evidencia, que sería otra, es algo que es aceptable a primera vista. Es aceptable a primera vista, algo que se ve. De hecho, Descartes dice una frase muy interesante sobre ello. Afirma que hay principios evidentes que de lejos de tener que someterse a alguna prueba, son la piedra de toque que da la proposición, ya sea forma o fática. De hecho, Aristóteles nos decía otra forma de criterios de verdad, la cual sería la intuición. Este afirma que de ella
provenía los orimientos del conocimiento científico. Tenemos que entender que la intuición es algo, una idea, un raciocinio que se entiende. Ya sea, todos estos presuntos criterios de la verdad garantizan la objetividad y el conocimiento científico. Es la finalidad de la investigación científica. De hecho, el conocimiento científico puede ser a veces desagradable o puede contradecirse de los clásicos, sobre todo si es nuevo. Puede decirse que torturar el sentido común, sobre todo humilla la intuición, porque sabemos que aquello que garantiza el conocimiento verdadero es su verificabilidad. Bueno, otros términos que tenemos que conocer. La ciencia es general, o sea, busca generalizar las cosas. Es legal, pero no en el sentido normal, legal en el sentido de que busca leyes. Y es explicativa, porque busca las cosas. Que prácticamente resume lo que es la ciencia según Bunge y por qué nos dice que es un conocimiento verificable. Bueno, según Bunge, la ciencia es verificable porque está conformada por conocimientos ordenados, sistematizados y comprobados por el método científico. Recordemos que el método científico son la serie de pasos que nosotros hacemos para saber si una teoría es verdadera. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo verificable y veraz. Lo verificable es un término que se utiliza para probar o garantizar un conocimiento. En la ciencia nos ayuda a garantizar la veracidad de ese conocimiento. Este término va de la mano con la verificabilidad científica, que esto nos da la capacidad de revisar y confirmar un concepto si es correcto o si no lo es. Con este nos ayudamos con leyes científicas y explicaciones comprobadas por científicos antiguos. La verificabilidad se relaciona con la veracidad si éste tiene un hecho comprobado y cumple con las normas del método científico. Gracias a este término podemos comprobar respuestas probables en todos los campos de la ciencia. Características de la ciencia según Bunge. Número 1. La ciencia es fáctica, es decir, parte de los hechos y vuelve a los hechos. No se puede decir que un conocimiento es científico si no tenemos pruebas, evidencias, experimentos o observaciones que lo respalde o den credibilidad de esto. 2. Trasciende los hechos. Es decir, la ciencia parte de los hechos medibles, observables y cuantificables, pero no se queda en ellos, sino que a través de la teoría, hipótesis, los interpreta. No solo se queda en los datos. 3. La ciencia es analítica, es decir, que descompone sus objetos de estudio en tantas partes simples como sean necesarias para poder llevar sus investigaciones a la meta. La ciencia es especializada. Los conocimientos científicos nacieron de un saber colectivo como qué es la filosofía o la filosofía natural, pero poco a poco se fueron especializando y haciéndose más particulares sus objetos de estudio y sus métodos. Surgieron la física, la química, la biología y haciéndose un ámbito cada vez más especializado. La ciencia también se caracteriza por ser clara y precisa. Los problemas deben formularse de manera clara, y la ciencia defiende la mayoría de sus conceptos, crea lenguajes artificiales y procura siempre medir y registrar los fenómenos. La ciencia también es comunicable. El lenguaje científico comunica información a cualquier persona que haya sido preparada para entender todos los problemas y que haya leído y también que se haya informado sobre todo lo relacionado con la ciencia. Bueno, otras características de la ciencia son que la ciencia es verificable, gracias a la investigación que se realiza en el paso de los años, y así podemos realizar experimentos que son previamente comprobados. Otra característica que podría ser es que la ciencia es metódica. Esto quiere decir que existe solo un método científico y es el que todos los científicos han realizado al paso de los años. La ciencia también es sistemática por las investigaciones, teorías e hipótesis planteados en un sistema de conocimiento y saberes. Bueno, para concluir con todo lo que hemos visto, la ciencia, ya tenemos todo lo que tiene que ver con su significado, se basa mayormente en una evidencia que se pueda mostrar hacia el público con el objetivo de persuadir a las demás personas para que sigan las teorías y el planteamiento o las ideologías que se dieron.
Esta siempre debe ser verificable, lo que quiere decir que siempre debe haber una explicación o forma de que se pueda verificar lo que se está diciendo, si es verdad o mentira. Siempre debe seguir el régimen de características dichas anteriormente, todas las que se dijeron antes. Todo esto para que se pueda tener una mejor veracidad sobre lo que se plantean, ya sean los científicos o nuevas personas que estén entrando a este campo de la ciencia. Y la forma más acorde y que más se usa para que una ciencia sea verificable y se pueda llegar como a esta veracidad es el método científico, ya que lleva unos pasos que se tienen que seguir y que si se vuelven a seguir se puede llegar a un mismo producto. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención. Estamos abiertos a cualquier pregunta.